¿Qué tal mi gente? Hoy les vengo a contar sobre uno de los personajes más enigmáticos que ha pisado Poniente. Este hombre calvo que parecía inofensivo, pero que tenía más información que Google y Facebook juntos. Varys, la araña, el maestro de los susurros, el rey de los secretos. Ojo, que este tipo, sin necesidad de dragones ni espadas, tenía medio continente bailando en la palma de su mano, y más apodos que niño chiquito. Yo mismo sufrí una mutilación temprana. Algunas puertas se cierran para siempre. Otras se abren en los lugares más inesperados. Les juro que cuando uno analiza Game of Thrones, entre tanto guerrero mamado y tanta vieja espectacular, este calvo eunuco es el que realmente me deja sin dormir. ¿Por qué? No es lo mismo tener poder que saber cómo usarlo. Y Varys, ese hombre, sabía exactamente qué hacer con lo que tenía, y no hablo de tener un pene. Antes de toda esta asquerosidad, le iba a contar la historia de cómo me castraron. Imagínense nacer como esclavo en Lynn, una ciudad donde si no tienes un apellido, no vales nada. Este hombre no solo sobrevivió a eso, sino también aguantó que un brujo loco lo castrara en un ritual mágico. ¡Qué horrible historia de origen! Yo con menos me hubiera quebrado, pero Varys agarró ese dolor y lo transformó en su combustible. Con una navaja comenzó a cortar de lado a lado, cantando todo el tiempo. Quemó mis partes con un brasero. Y luego tuvo que sobrevivir en las calles, robando y espiando. Ustedes se han preguntado cómo un extranjero, eunuco, terminó siendo uno de los 7 consejeros más poderosos de los 7 reinos. Ese es el verdadero talento de Varys. El tipo entendió que en un mundo de leones, lobos y dragones, las arañas pueden tejer redes invisibles donde todos caen. La cosa es así. Mientras todos estaban obsesionados de quién iba a posar sus nalgas en el trono de hierro, él estaba construyendo un imperio de información. Sus pajaritos, niños huérfanos, que él recogía de las calles, alimentaba y protegía. Le contaban todo lo que pasaba en cada rincón de Poniente. Ese fue su verdadero poder, saber cosas antes que nadie, porque hasta donde se vio, casi que les pagaba con comida. Esclavismo, puede ser. Los hombres pueden fallarnos. Los pajaritos, por fortuna, siempre son de fiar. Si Varys era un ajedrecista del poder, Petyr Meñique era su archienemigo. Estos dos se tiraban pullas que parecían inofensivas, pero estaban cargadas de veneno puro. ¿Alguien en algún lugar guarda tus testículos en una caja? ¿Sabes que no tengo idea de dónde están a pesar de ser tan cercanos? El caos no es un foso, es una escalera, decía Meñique. Mientras Meñique quería ver arder el mundo para reinar sobre las cenizas, Varys era como ese amigo que siempre está calmando los ánimos cuando la fiesta se pone densa. Yo sirvo al reino. Alguien tiene que hacerlo. Decía, y yo se lo creí. Muchos le creímos. Entre tantos coños de madre que pensaban en sí mismo en esta historia, creo que Varys realmente pensaba en los pobres campesinos que nada tenían que ver con ese juego de tronos. Ahora bien, si hay algo que me parte el alma es la relación entre Varys, dos hombres brillantes, marginados por razones físicas, que encontraron en el otro un espejo. La gente sigue a los líderes. Las personas como usted y yo no estamos satisfechos dentro de la caja. Esos diálogos entre ellos dos son oro puro, sarcasmo del bueno, reflexiones profundas sobre el poder y de vez en cuando algún chiste sobre eunucos y enanos que nos hacía reír a los espectadores. Confíe en mí. Yo lo he traído hasta aquí. Varys literalmente salvó a Tyrion de una muerte segura, lo metió en una caja y lo mandó al otro lado del mar, como quien manda un paquete de DHL, pero con un enano adentro. Y todo porque vio en él alguien que podía ayudar a construir un mundo mejor. Eso es lealtad, no a una persona, sino a una idea. Y lo mejor es que no se equivocó, o tal vez sí. Por cierto, no está bien mandar a enanos por DHL. Y tampoco está bien que aún no le hayas dado me gusta al video y comentado qué te pareció la participación de uno de mis personajes calvos favoritos de la televisión. Lo que muchos no captaron, hasta bien avanzada la serie, es que Varys siempre jugó para los Targaryen, primero apoyando al loquito de Viserys, ese tipo que se ganó una corona de oro fundido, y luego volcándose completamente a Daenerys. ¡Qué locura lo llevó a decirle a la reina que sabe sobre el origen de Joffrey! La locura de la piedad. Aunque tuvo siempre coqueteo con el apellido Stark, principalmente con su líder, Ned,
acompañándole en sus últimos momentos de vida. Y gracias a una de esas conversaciones nació la famosa frase: La locura de la piedad. Varys creía en verdad que Daenerys podía romper la rueda, ese ciclo de mierda donde los poderosos aplastan a los débiles, una y otra vez. Él era como ese amigo que siempre está buscándote pareja porque cree en el amor, aunque él mismo ya no pueda tenerlo. Y aquí viene lo heavy. Amigos, cuando Daenerys empezó a mostrar signos de locura Targaryen, ese gen familiar que los hace ver fuego donde debería haber compasión, Conoces a la reina mejor que yo. Querrá compartir el trono. Me preocupa su estado mental. Varys fue el primero en darse cuenta. Él entró en un dilema existencial tremendo. Imagínense trabajar toda su vida por una causa y cuando estás a punto de conseguirla, darse cuenta de que la elegida se está convirtiendo en lo que juraste destruir. Es como llevar años ahorrando para un carro y cuando por fin lo tienes, descubres que te da pereza manejar. ¿Y qué pasa con ella? He sido tan honesto como puedo. Cada uno tiene que tomar una decisión. Varys tomó la decisión más valiente y estúpida posible: conspirar contra Daenerys a favor de Jon Snow. Él sabía que estaba jugándose el pescuezo, pero también sabía que era lo correcto. Y creo que en un mundo donde todos actúan por interés propio, ese acto desinteresado es lo que hace grande a este personaje, y al mismo tiempo su acto más estúpido, de los pocos que tuvo. Qué ironía que al final esa misma Daenerys, en quien tanto creyó, terminaría quemándolo vivo. La última escena de Varys es devastadora, gente. Camina hacia su muerte. Espera su muerte, con dignidad, sin súplicas, sin llanto. Cuando Drogo le lanza ese fuegote, uno siente que se quema algo más que un hombre calvo. Se quema la voz de la razón en Poniente. Se quema la última esperanza de que el poder sirva al pueblo y no al revés. La pregunta que me queda es: ¿quién ganó realmente en Game of Thrones? Porque Varys, aunque murió, al final tuvo razón. Daenerys se volvió loca, masacró King's Landing y Jon Snow tuvo que matarla. Si Varys hubiera vivido, seguramente habría dicho: Se los advertí, hijueputas. con esa elegancia suya tan particular, y sacando la mano de su clásico traje apuntando a cada uno del consejo del cual formaría parte seguramente. Varys nos enseña que el verdadero poder no está en la fuerza bruta ni en los dragones, está en la información, en la lealtad a los ideales por encima de las personas, y sobre todo, en la voluntad de sacrificarse por lo que uno cree. Si algo nos deja el personaje de Varys, es que en este mundo de lobos y leones, a veces son las arañas las que tejen el destino de todo. Detrás de esa apariencia suave y esos perfumes dulzones, había un guerrero diferente, un guerrero que luchaba con los susurros en lugar de espadas. Para mí, Varys fue el verdadero MVP de Game of Thrones, un jugador maestro que entendió mejor que nadie que el poder real no reside en un trono de hierro, sino en las mentes y corazones de la gente. Como él mismo dijo, el hombre reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared.